El jurista Juan López de Palacios Rubios fue el redactor de las leyes de Toro y presidió la Junta de Burgos de 1512. En esa Junta de Burgos, los teólogos y juristas van a determinar las consecuencias jurídicas del descubrimiento de América. O sea, en Burgos se reúne esa especie de consejo para pensar un poco en las repercusiones del descubrimiento, porque el descubrimiento les cayó como una piedra, ¿no? Nadie lo esperaba. De pronto viene la noticia de que Colón descubrió un mundo. Bueno, ¿por cuál mundo? ¿Qué es lo que hay allí? Etcétera. Empiezan las reacciones, ¿no? Bueno, una reacción es esta. Preguntarse jurídicamente, ¿qué pasó? ¿Qué significa jurídicamente descubrir un mundo? Entonces, este jurista, Palacios Rubios, que era un jurista muy brillante, que era asesor de los reyes católicos, eh, él se mete a discutir el tema de América. Muy bien. Carlos I de España, o sea, este nieto de los reyes católicos, él es un rey extranjero, como les decía hace un rato. Se convierte en emperador extranjero en 1519 y es un rey ausente. Está ausente, ¿por qué? Porque está luchando contra los franceses en unas peleas dinásticas, sobre todo por los territorios, sobre todo por los territorios italianos. Claro, Carlos V, Carlos, le cae muy mal a los españoles. Sobre todo, los señores españoles están buscando pretextos para debilitar el poder del rey. Entonces, lo critican mucho porque él lo primero que hace es sacarle plata a España para poder comprar su elección como emperador. Claro, luego, cuando lo eligen, eso va a ayudar al prestigio de la propia España. ¿Verdad? El rey español es el emperador del Sacro Imperio. Es un rey ausente. Los que gobiernan España son sus representantes por un largo tiempo. Él se la pasa de 1521 hasta 1530, más o menos, guerreando contra su primo pariente Francisco I, rey de Francia. Están guerreando fuerte por apoderarse de del territorio del norte de Italia. Era muy fácil que los reyes reclamaran cualquier cosa. ¿Por qué? Porque las familias reales de esa época estaban todas mezcladas por sus matrimonios. Un rey tenía, digamos,
un hijo varón y 3 hijas mujeres. Muy bien. A las hijas mujeres las agarraba y las casaba con 3 reyes vecinos. Y el hijo varón se iba a casar también con una princesa vecina de alguna parte. Eso significaba que la otra generación eran todos primos. Entonces un rey de Hungría, un rey de Polonia, un rey de España eran primos, porque la mamá de uno era la tía del otro, etc. Si ustedes agarran eso y lo multiplican por muchos años, se dan cuenta de que toda la nobleza europea estaba emparentada. Y de ahí entonces era muy fácil sacar pretensiones, por ejemplo, para reinar en un lugar. Quedaba un territorio sin rey, sin sucesión. Entonces venían los pretendientes, ¿no? Y uno decía, sí, yo soy pretendiente porque mi abuela se había casado con un príncipe que era hermano del rey de este lugar. Y entonces había otro pretendiente que decía, no, pero es que es su abuela y es mujer. No, en mi caso no, en mi caso es mi abuelo, el que, etcétera. Y ahí venían los pleitos. De ese modo, eh, Carlos I de España y Francisco I de Francia se enfrentan porque ambos tenían derechos sobre el milanesado, se llamaba, la región de Lombardía en Italia. Profe, ¿Por qué? Porque los dos tenían parientes de donde salía esa pretensión. Sí, sí, Melanie, ¿me podría repetir el nombre por el nombre de los reyes del lugar? Ajá, no, o no, de del lugar donde los dos tenían derechos. el ducado de Milán, que es Ok, la zona de Lombardía, en el norte de Italia. gracias. Profe, ¿cuáles eran los reyes? Carlos I de España y cuál era Carlos el I otro? de España y Francisco I de Francia. Francisco I. Pues se la pasan 10 años de unas guerras terribles. Finalmente, Carlos le gana y se queda con esos territorios. Pero claro, los franceses siguen con la pretensión, no van a la guerra, no, pero siguen diciendo, no, nosotros teníamos razón, eso era de nosotros, etc. De modo que unas generaciones después, cuando de pronto los reyes franceses son fuertes y los españoles son débiles, ahí vamos a tener a los reyes franceses reclamando que les devuelvan el, el ducado de Milán. Es muy interesante también eso que yo les había hablado hace un rato, la alianza estratégica que hacen los reyes con la burguesía contra los nobles. O sea, esa alianza con la burguesía es lo que le permite al rey modernizar el Estado y la monarquía como Estado. La monarquía se moderniza porque traen como consejeros a los burgueses, que se las saben todas en materia de administración y de gobierno. Yo tengo una pieza literaria chiquita sobre eso, muy linda. Voy a ver si la localizo y se las leo. Vamos a ver si la encuentro.
Aquí está. Qué bien. Se las voy a leer. Es de un libro de un poeta francés. Se llama Una conversación en París en 1407, o sea, comenzando el siglo XV. Es una conversación entre el rey de Francia y un burgués de París, que es su consejero. Están los dos en el Palacio del Louvre y desde una ventana ven el patio del palacio, donde el rey tiene unas matas de uva, ¿no? Y el rey se asoma allí porque cuando las uvas están buenas, vienen bandadas de gorriones, que son unos pajarillos, a comerse las uvas. Entonces, el señor Oye, que es ese ayudante del rey, ese burgués, le dice al rey: Señor, preguntó Oyer al rey, que contemplaba París desde la ventanita de su oratorio del Louvre. Señor, le dice, ¿no oís juguetear en el patio a esos gorriones voraces mientras picotean las uvas de tu viña? Y entonces el rey le dice: ya lo creo, respondió el rey, es de lo más divertido. Entonces, Oye le contesta: esa viña está en vuestro huerto, sin embargo, no aprovecharás la cosecha. Eso repitió Oye, creo, la sonrisa. Dice: los gorriones se comerán las uvas. Entonces el rey le dice: oh, nada de eso, los echaré. Y soplando en su silbato de marfil, dio tales silbidos que los gorriones alzaron vuelo hasta los tejados del palacio. Entonces, vean ustedes lo que pasa. Señor, dice entonces, oye, permitidme que saque de esto una lección. Esos gorriones son vuestros nobles, y esa viña es tu pueblo. Majestad, quien abusa del siervo, abusa del amo. Basta de saqueo. Un silbido y podrás volver a disfrutar de tu viña. Eso se lo dice Oye a un rey muy débil en el comienzo del siglo XV. Entonces, sigue la voz diciendo: Oye se quedó callado. El rey Carlos VI inclinó tristemente la cabeza y, estrechando la mano al burgués de París, suspiró, dice: sois un hombre sabio y discreto. Y ahí termina la historia. ¿Qué significa? A ver, ¿quién me lo explica? Catalina, a ver, explíqueme qué pasó allí entre el burgués Maese Oye y el rey Carlos VI. ¿Ah? Rafi, ¿qué pasa si no tengo una respuesta? ¿Cómo? ¿Qué sucede si no tengo una respuesta a eso? No tiene la respuesta. Bueno, no importa, vamos a buscarla aquí con otros compañeros. Busquemos esa respuesta. A Por ver, favor. Angélica Guzmán. Profe, yo digo que Oye le hizo abrir como los
quiso llamar la atención del rey para concientizar que esos que él trataba mal, se me olvidó la palabra en ese momento, era el pueblo y que de cierta forma él estaba ahí para protegerlos y ayudarlos a ellos. Entonces pienso que Oye es como una persona completamente sabia a la par del rey. Claro, porque los gorriones eran los nobles, o sea, eran los grandes señores, ¿no? Pero ve usted que Oye es un burgués que en la sociedad feudal es un hombre inferior. Lo que pasa es que los reyes ya desde ese momento están jalándose a los burgueses para que les ayuden, y los burgueses son de una ayuda inmensa para los reyes. Pero Oye es un tipo lleno de sabiduría, ¿no? Pero muy modesto, muy calladito, muy discreto, ¿no? Él le dice al rey: mire, rey, déjeme explicarle un poco qué pasa con esos gorriones, ¿verdad? Usted, veamos que eso es un símbolo. Esos gorriones son la nobleza, son los grandes señores que se están comiendo al reino porque están explotando a los franceses, a todo el pueblo, y lo están dejando al rey sin nada. De modo que sirve para que salgan corriendo los gorriones, ¿no? Para que salgan volando y se encaramen en los techos del palacio. Bueno, o sea, Oye le está diciendo al rey exactamente cuál es la lucha que el monarca tiene que dar para unificar el país. Y eso es lo que los reyes hacen de ahí en adelante. No, no digamos que de pronto el rey dice: hombre, qué bien, Oye tiene razón. No, este rey en particular, que además era medio loco, el pobre, al final de su vida se enloqueció. Fue un rey muy débil, un rey que tuvo grandes problemas. Bueno, es el rey de la época de Juana de Arco. Pocos años después de eso ocurre el episodio de Juana de Arco, ¿verdad? Una muchacha del pueblo que le ofrece al rey que si le da tropas, si le da soldados, ella saca a los ingleses. Una locura, ¿verdad? De pronto le aparece una muchacha diciendo que va a sacar a los ingleses. ¿Cómo va a sacar a los ingleses? Los ingleses son un enorme ejército de gente terrible, ¿verdad? Tremenda en la guerra, etc. Una muchacha, ¿cómo va a hacer eso? Bueno, sin embargo, lo hace Juana. Bueno, lo hace en un cierto momento. ¿Por qué razón? No se sabe si por suerte o qué, pero el ejército francés, con un muy buen soldado que era el duque de Besançon, que sigue, digamos, le tiene fe a Juana, logran derrotar a los ingleses y eliminar el sitio de la ciudad de Orleans, liberar a la ciudad de Orleans. Eso es un triunfo tremendo y todos los franceses se vuelven locos con ese triunfo, ¿no? Bueno, eso es un episodio. Las cosas siguen, pues, a veces soplando por un lado, a veces soplando por el otro, pero en general, digamos así, la guerra empieza a moverse hacia la liberación de Francia. Pero lo interesante es que Oye le está diciendo al rey exactamente qué es lo que está pasando en el país. Bueno, se imaginan ustedes, los reyes se rodearon cada vez más de consejeros burgueses, famosos consejeros burgueses, como el caso de Colbert con Luis XIV y Luis XV. Colbert era un científico, era un gran economista. Colbert hace milagros con la economía francesa. Después, también Necker y Turgot en tiempos de el rey Luis XVI. Turgot es un burgués, pero es un gran economista. Y Turgot le dice al rey Luis XVI
¿Qué tiene que hacer para resolver la crisis? Francia está en una crisis espantosa y hay un gran movimiento popular de protesta, de rechazo, porque hay hambre en el pueblo. Ese Luis XVI es el esposo de María Antonieta y por lo tanto es el rey a quien la Revolución Francesa termina cortándole la cabeza. Si le hubiera hecho caso a Turgot, tal vez se salva. Pero ¿qué pasa? Turgot le da todas las instrucciones, pero todos los consejeros de él, de la nobleza, se ponen en contra y lo presionan. Y entonces él despide a Turgot. Despide al burgués que lo iba a salvar. Y pocos años después viene la Bastilla, la revolución, el rey prisionero del pueblo, pero el pueblo no estaba pensando en matar al rey. ¿Qué pasa? Que en un cierto momento el rey, después de jurar la constitución revolucionaria y todo, de decir que iba a ser un rey con una constitución, etcétera, se escapa, trata de escapar de Francia para ponerse a la cabeza de un ejército que venía contra la revolución. Pero ¿qué pasa? Los revolucionarios lo pescan cerca de la frontera y se lo traen, y ahora sí, traidor a la patria. Lo matan. Y matan a su mujer también, a la famosa María Antonieta. Esta lucha de los burgueses junto al rey es una lucha que se da en Francia, en Inglaterra, en Europa en general. Se da muy mal, no se da bien en España, con consecuencias muy malas. En España, la nobleza, la alta nobleza, se hace aliada del rey. La nobleza baja, la burguesía y el pueblo están en contra de Carlos V. Quieren no quitarlo, pero quieren frenarlo. Quieren que sea un rey español, o sea, que gobierne para España, porque Carlos V, como es el emperador, en realidad trabaja para el imperio. A España va únicamente a sacarle plata, es decir, a recoger la cosecha de impuestos, ¿verdad? Y llevársela para el imperio. En ese sentido, Carlos V es un mal gobernante español. Entonces los españoles en un cierto momento se levantan contra él. Muy reciente había empezado él a reinar. Los españoles se levantan contra él en 1522. Es lo que se llama el movimiento de los comuneros de Castilla. Los comuneros de Castilla serían precisamente la baja nobleza, la burguesía castellana. Ellos tienen un ejército, pero Carlos V tiene uno de los genios militares de la época, don Gonzalo Fernández de Córdoba, llamado el Gran Capitán. Y claro, González de Córdoba los derrota a los comuneros en la batalla de Villalar, 1522. Y de ahí viene un exterminio, una purga. Los agarran todos esos nobles hidalgos de la pequeña nobleza, todos van a ser exterminados. Lo mismo los burgueses más importantes. Allí sale muy fuerte Carlos, el rey, muy fuerte con la alianza con sus nobles. Y de ahí en adelante, España va a ser gobernada por los reyes con su nobleza.
los burgueses van a tener un papel insignificante. Eso es muy malo para España. El rey siguiente a Carlos V, porque Carlos V se va del poder de la corona en un cierto momento se renuncia en 1556. Renuncia y se va a un monasterio y ahí muere. Le deja el reino a su hijo. Su hijo Felipe II hereda pues un poder inmenso, inmenso. Y quiere hacerlo más grande todavía. En un cierto momento, Felipe II se casa con la reina, pues se llamaba, parece que era María Tudor. La reina María Tudor era reina de Inglaterra. Y entonces, Felipe II es rey consorte de Inglaterra. Y además es rey de España, de los Países Bajos, del Ducado de Borgoña, del Ducado de Milán, de los Tercios de Italia, ¿cómo se llamaba? Del Reino de las Dos Sicilias, del norte de África, de toda América, de las Filipinas. Era un poder inmenso el que tenía Felipe II. Era inteligente, era muy recto, muy severo y muy trabajador. Era bárbaro. Desde la mañana estaba ocupado del reino y llamando a todo el mundo que vinieran a darle cuentas, pidiendo informes, recibiendo correspondencia, hasta la noche, todos los días. Era una cosa tremenda. Así todo, el reino, en tiempos de él, se empezó a venir abajo. Ellos tenían un gran defecto. Eran profundamente católicos y se comprometieron con la Iglesia a destruir el movimiento protestante. Comprometieron a fondo con la Iglesia. Entonces, eso lo hicieron a partir de un concilio que la Iglesia convocó. Un concilio es como una especie de reunión, como una asamblea, ¿no? La Iglesia convoca el concilio de Trento. Trento es una ciudad del norte de Italia. El concilio de Trento, para discutir el tema de la protesta religiosa. Y el concilio de Trento es el concilio más largo de la historia. Duró de 1545 a 1563. ¿Se imaginan ustedes que les llamen a ustedes a una asamblea que dure 18 años? Es una cosa. Hay varias generaciones. En el Concilio de Trento, muchos de los que empezaron se murieron. Vinieron otros a sustituirlos, ¿no? Se murieron de viejos. Pues en el Concilio de Trento, la solución fue la contrarreforma, o sea, una guerra abierta contra los protestantes. No sentarse con ellos a discutir las diferencias, a admitir los errores de la Iglesia, hacer los cambios necesarios, no.
la contrarreforma, o sea, eliminar a los protestantes, eliminar la protesta, eliminar las iglesias protestantes de la faz de la tierra. Esa es la solución del concilio. ¿Por qué esa solución tan drástica? Bueno, porque la iglesia es fuerte, porque España es fuerte, es el país más poderoso del mundo en ese momento. Entonces, ellos creen que ellos pueden. Ellos tienen los medios para eliminar la protesta sin tener que conversar con ellos nada, sin tener que ceder nada. Entonces, Felipe II, de acuerdo con las decisiones del concilio, empieza a ejecutar aquello. Prohíbe, por ejemplo, que los jóvenes españoles salgan de España. Solo pueden, si quieren ir a estudiar, solo pueden ir a Roma, o sea, donde está el Papa. Pueden ir a Bolonia, porque Bolonia, en ese momento, Bolonia está completamente en manos de la Iglesia, en manos de la Inquisición. Después, prohíbe el ingreso de todo libro que venga de fuera de los países protestantes, pero incluyendo a Francia, que no era protestante, pero había muchos protestantes, incluyendo Inglaterra, claro, Alemania, Bélgica, Holanda, lo que fuera. No aceptaban un libro ni un documento que viniera de esos lugares. Eso hace que España se aísle, se quede aislada, metida en su propia salsa. Además, en muy malas condiciones, porque prácticamente la contrarreforma prohíbe el pensamiento, prohíbe pensar, porque pensar es peligroso. Pensar puede significar empezar a tener dudas. Si usted no piensa, no tiene dudas. Si usted es fiel, como un perro, y es lo más seguro, ahí está. Ahí tenemos el ideal, ¿verdad? La fidelidad irracional. Entonces, el pensamiento es peligroso. Ellos empiezan a sospechar del pensamiento. Entonces empiezan a sospechar del pensamiento de los propios españoles. Empiezan a perseguir a los españoles mismos. La Inquisición empieza a leer todas las obras de España, que en ese tiempo son muy buenas, y son muchas. ¿Por qué? Porque España está, digamos, está dando su cosecha del Renacimiento. Es decir, España ha tenido el Renacimiento adentro, ha tenido toda esa riqueza de pensamiento, entonces está produciendo pensamiento. Bueno, pues la Inquisición agarra todo ese pensamiento y empieza a castigar a la gente. Empieza a juzgar, empieza a quemar personas por lo que pensaban. Incluso autores como Lope de Vega, como Góngora, como el propio Miguel de Cervantes, autor del Quijote. Bueno, Cervantes fue juzgado por la Inquisición, estuvo en unos pleitos terribles, y tuvo que suprimir cosas de sus obras. Fray Luis de León, que era un religioso y que era un gran poeta, tuvo 5 años en la cárcel porque decían que su poesía era herética. Y así, científicos, filósofos, tuvieron que irse de España, si no, los matan. En esas condiciones, pues, claro, la cultura, la ciencia, la técnica en España se vinieron abajo. Las universidades se vinieron abajo.
Los universitarios no podían pensar. Claro, las universidades tenían que seguir adelante. Entonces siguieron adelante, pero en condiciones pésimas para el desarrollo de la academia. La academia, que es en la esencia de la universidad, es precisamente la búsqueda libre de la verdad. Y todo eso es suprimido. La economía española se viene al suelo. España, por el tema de América, ha descuidado completamente su economía interna. Después España está desangrada, su población ha disminuido muchísimo por las guerras, porque España está en guerra contra Francia, está en guerra contra Inglaterra constantemente. Porque se me olvidó decirles un detalle. Felipe II se casó con la reina de Inglaterra, pero no pudieron tener hijos. Y la reina de Inglaterra murió. Entonces los ingleses se apresuraron a eliminar a ese señor rey consorte. Pierde el cargo de rey consorte y tiene que irse. Entonces él intenta casarse con la hermana de María, que es ahora de nuevo la reina de Inglaterra, Isabel I, llamada la Reina Virgen. Pero Isabel no quiere casarse con él. Lo rechaza como pretendiente. Entonces él le hace la guerra. Construye una armada inmensa para ir a tomar Inglaterra. Pero la armada zozobra en las costas inglesas por una tempestad. De modo que pierde su armada y pierde la guerra. Y en adelante va a tener otros descalabros. Se empeña en apoyar a su socio, que es también igualmente católico, su tío, el emperador del Sacro Imperio, Fernando de Habsburgo. De modo que a él le va muy mal. Para su propio tormento, en su reino florece enormemente el protestantismo, sobre todo en los Países Bajos, ¿no? Los Países Bajos, que habían sido propiedad de su abuela, María de Borgoña, ahora a él se le escapan de las manos, porque trata de dominarlos a la fuerza. Los Países Bajos son protestantes mayoritariamente. Entonces Felipe, de una manera muy, muy bestia, quiere someterlos, dominarlos. Para eso, entonces, primero convoca una reunión a los señores más importantes de los Países Bajos. Y cuando los tiene en las manos, los mata. No a todos. Había 3 grandes señores
que eran líderes. Entonces, él le tenía miedo a esos lideratos porque pensaba que por ahí podía salírsele los Países Bajos, que podían liberarse, ¿verdad?, con esos líderes. Y uno era el príncipe de Orange, el otro era el conde de Egmont y el otro era el almirante Horn. Él logra capturar no, llega voluntariamente a una reunión con el duque de Alba, que era el representante de Felipe II, y el duque de Alba los toma presos. El tercero, convocado por el duque de Alba, pero que no vino, porque se olió a la cosa, era precisamente el príncipe de Orange. Cuando el duque de Alba mata a Egmont, que había sido leal completamente a España, es decir, más, había sido uno de los héroes en las guerras españolas contra Francia. Cuando pues matan al conde de Egmont, entonces el príncipe de Orange se convierte en el líder de la liberación de Holanda contra España. Y bueno, al cabo de 2 generaciones más, España pierde completamente los Países Bajos. Finalmente Felipe II muere dejando a un heredero que es todo lo contrario de él. Él muere en 1591. Viene su descendiente, Felipe III. Felipe III es un beato, es un rezador. Lo único que le interesa es estar con unos monjes amigos rezando el rosario. Y el reino se lo deja a unos señores, al duque de Lerma primero y al duque de Uceda después, que eran nobles muy poco competentes, pero muy ambiciosos, los cuales en realidad fueron los que reinaron en España, porque Felipe nunca se interesó. A diferencia de su padre, que era un trabajador tremendo, era un vago total, era un rezador, solo rezaba. Sí, ¿qué decía? Perdón, Melanie. ¿Quiénes son los que reinan? ¿Verdad? Porque como Felipe está desinteresado sobre eso. Los que gobiernan realmente son los que llaman los validos. ¿Ve? Ahí nace la palabra. Okay, la palabra valido. El valido es este señor noble que es gran amigo del rey y a quien el rey le va dando los cargos, le va dando todo el gobierno. Finalmente, el valido es el que gobierna y no el rey. Eso le pasa a Felipe III, le pasa a Felipe IV y le pasa con mayor razón a Carlos II. O sea, son 3 generaciones de reyes que no gobiernan, que no reinan. Quienes reinan son sus validos. Los validos de Felipe III eran el duque de Lerma y el duque de Uceda. En tiempos precisamente de Felipe III, estos validos desgraciados lo embarcan en una guerra europea, la llamada Guerra de los 30 años, que es una guerra de religión. El rey de España, Felipe III, aliado a su primo, el emperador de Austria, un Habsburgo también, se embarca en una guerra estúpida que va a producir la ruina
de toda una región en el centro de Alemania, que va a ser el teatro de la guerra. Pero esa guerra que la pierden, el imperio y el reino español, la pierden, de ahí sale España arruinadísima. Y ahí además, en los tratados, para terminar la guerra, España pierde sus posesiones en Italia, pierde totalmente los Países Bajos, ya no le queda nada allí. Su prestigio queda completamente por los suelos. El prestigio de los soldados españoles era buenísimo en tiempos de Carlos V y todavía de Felipe II. Finalmente, pues Felipe III muere y deja a su hijo Felipe IV en una situación de ruina. Pero eso a Felipe IV no le importaba, porque tampoco él se ocupó del reino. Quien reinó en España en tiempos de Felipe IV fue su valido, don Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares. Don Gaspar en general gobernó mal, ya un reino, una economía que venía en bancarrota. Y finalmente, el rey Felipe IV cuyo auténtico interés eran las muchachas. Andaba atrás de todas las chicas que le llamaban la atención y hacía cualquier cosa por conquistar a una mujer que le interesaba. El resultado de eso fue que él tuvo unos 40 hijos, muchos de ellos reconocidos. Claro, es lo que en ese tiempo llamaban los hijos bastardos. Entonces, el rey Felipe IV dejó un montón de bastardos. Finalmente, cuando muere, solo queda un hijo chiquito. Nacido de su matrimonio con su prima, la princesa Mariana de Habsburgo. Claro, él mismo era hijo de una mezcla de primos. Y al casarse de nuevo con una prima de Habsburgo, quien salió de allí fue un niño, un tonto así de babero y pañales, que nunca pudo llegar a leer bien o escribir en todo su reinado, que vivió 39 años, pero nunca supo muy bien qué era eso de ser rey. Estuvo aparentemente reinando durante 25 años, pero en realidad quienes gobernaban era su madre, doña Mariana, el cardenal Portocarrero y un consejo de nobles y de curas. Esos eran los que tomaban las decisiones. Es tremendo porque, claro, España, aunque en decadencia, seguía siendo dueña de sus posesiones de América y tenía todavía el norte de África y tenía las Islas Filipinas, etcétera, todo eso. Entonces, todo el mundo aparentaba que el rey estaba bien, que no había ningún problema. Lo tremendo era
los embajadores de otros países mandaban sus informes secretos a sus gobiernos. Y entonces ahí decían, el rey de España es una cosa lamentable, es un tipo feo, horrible. Además, está llena de taras, babea, le chorrean los mocos, no dice una palabra acertada. De modo que a través de los informes secretos de los embajadores, conocemos nosotros realmente cómo era la cosa en España, porque los españoles mismos no lo decían jamás. Para poder que la dinastía de Habsburgo se mantuviera, él fue casado 2 veces. Y las pobres reinas, que eran unas princesas traídas de diferentes partes, una venía de Francia y la otra venía de Austria. Bueno, las dos se esforzaron por ver si podían quedar embarazadas de aquel tipo y no pudieron. De manera que el tipo muere a los 39 años sin descendencia. Y queda entonces España en un polvorín porque ahí se abre el tema de la sucesión de la corona. Ven ustedes que en ese tiempo no era el pueblo el que mandaba, porque el pueblo podía decir, muy bien, ya se murió este pobre, tonto y enfermo, ya salimos de él dichosamente, ahora vamos a poner una persona que sirva. No estaba en manos del pueblo elegir a los reyes. Los reyes eran llamados por herencia. Entonces, ¿quién era el heredero de Carlos II? No tenía hijos, no tenía hermanos, tenía una hermana que era la reina de Francia, la esposa de Luis XIV. Entonces, por el lado de Francia, había un pretendiente. Que era el príncipe Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. El otro pretendiente era su primo, el emperador austriaco. Claro, ellos no se ponen de acuerdo, viene una guerra, la llamada guerra de sucesión, en donde de nuevo España es desangrada otra vez porque se suceden las batallas entre los dos candidatos. Finalmente gana el candidato francés. Felipe de Anjou pasa a ser rey de España como Felipe V. Y allí entonces la dinastía Habsburgo se acaba y empieza la dinastía Borbón en España, que es la que está todavía. Felipe VI, vean ustedes, desde Felipe V, que es su tatarabuelo, hasta Felipe VI, ese nombre no se había repetido más en los reyes españoles. Esa es la triste historia de España. Cuando el francés Felipe V
se corona en España y empieza a examinar la situación, se encuentra con que realmente España está hecho un desastre. Todo se ha venido al suelo. La educación. Por lo mismo que se persigue el pensamiento, la educación se ha convertido en una cosa, como una especie de tontería ahí, una monserga inofensiva. La universidad había perdido completamente el rigor académico. Las colonias estaban en un desorden. Todo estaba mal. Felipe V quiso arreglarlo, pero él mismo no estaba muy bien. Era un rey que tenía una cosa que ahora llaman bipolaridad. O sea, era un ¿cómo se llama? Un maníaco. Esas personas que tienen dos ciclos. El ciclo de la euforia, entonces el mundo es maravilloso, están como locos haciendo cosas, llenos de proyectos, y el ciclo de la depresión. Entonces el mundo no vale nada, la vida es una porquería, yo no sirvo para nada, etc. De la depresión, de nuevo, un día suben a la euforia otra vez. Y después otra vez la depresión. Pero así era Felipe V. Era un maníaco depresivo. Eso le quita entonces mucho impulso. Tenía 3 hijos varones. Después de... No. Él, Felipe V, en un cierto momento abdicó en favor de su hijo mayor. En una de esas depresiones, precisamente, el hombre abdicó. Pero su hijo no duró gran cosa. Llega al poder con el nombre de Jorge I, creo, España. Pero muere, no duró un año, creo. Entonces, Felipe reasume el reino. O sea, vuelve a ser rey. Después de haber abdicado, vuelve a ser rey. Profe, ¿Sí? no es Jorge, es Luis I. Luis, perdón, sí. Sí, tiene razón. Pues este Felipe V muere finalmente, pues dejando a su segundo hijo como rey. Bueno, yo me quedo aquí en este punto y quiero ver un poco cómo anda la cosa con ustedes, si les interesó el tema, si entendieron todo, si tienen dudas o comentarios. Ángelos, ¿qué dice? Buenas tardes, profesor. Espero que se encuentre bien. Por mi parte, bueno, toda la lección estuvo muy clara
efectivamente me gustó mucho la materia que abordamos y bueno, yo creo que uno de los aspectos que podría destacar es esa diferenciación, ¿verdad? Que fuimos haciendo eh, correspondiente al Estado moderno y al Estado monárquico, ¿verdad? O medieval en aquel entonces, y ver cómo todas estas cambios progresivamente se van dando a raíz de los reinos que van tomando lugar en España. Entonces, bueno, yo rescataría eso y en general todo muy claro, la verdad que sí. Sí, tienen que ponerle cuidado, por ejemplo, al ascenso de la burguesía, ¿verdad? Como desde de la época de Maese Ogier, ¿verdad? Los burgueses van ganando y van ganando terreno en la corte monárquica. Alexis Suárez. Buenas tardes, profesor, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Sí, bien. Bueno, de mi parte todo muy claro. Más bien, muchísimas gracias. Muy bien. Astrid Sánchez. Buenas tardes, profesor. Esto es más una curiosidad. Estaba viendo la guía, ¿verdad? Que enviaron. Sí. Y al final dice Carlos II el hechizado. Entonces me llamó como la atención porque dice que es hechizado. Sí, sí. A ese último Habsburgo, Carlos II, lo llamaban el hechizado. La salida esa de decir que él estaba hechizado, que era víctima de un hechizo, en realidad es un pretexto para excusar su, digamos, su miseria corporal y mental, porque era bajillo y chiquitillo y cabezón, todo encorvado, parece que le costaba mucho incluso ir caminando. Caminó hasta los 6 años, algo así, una cosa terrible. El pobre era una calamidad, que no tiene la culpa, ¿no? Pero ¿quién dispone? Tiene que ser muy, muy irracional un sistema que permite que siga siendo rey una persona en esas condiciones. Una cosa que no tiene sentido. Pero para que vean ustedes, Profe. pues, toda la irracionalidad del poder, ¿no? ¿Sí? Profe, esa irracionalidad del poder, obviamente, ¿verdad? Porque el pensamiento estaba siendo prohibido, porque una España con conocimiento y con el pensamiento era una España distinta, y una vez que es reprimido, se vuelve otra España. Sí pudo ser, pero claro, pero es que la institución de la monarquía es ya una irracionalidad. Elevar a Bueno, una sí. persona a la condición de rey, a la condición de una especie como de dueño de las personas y de las cosas, ya eso es una irracionalidad. Sí, las personas somos iguales, sí. El gobierno racional es el gobierno de todos, en donde todas las personas tengan la capacidad de intervenir, participar, decidir las cosas. Bueno, eso es lo que es racional. La monarquía, con la idea de que provenía de Dios, ¿sabes? Que los poderes de los reyes provenían de Dios. Todas esas patrañas servían para apuntalar esa forma de ejercicio del poder. Pero, Profe, dame mis apuntes. Tengo ¿cómo? como 9 hojas de apuntes, ¿verdad? Para que no falte, ¿verdad? Bueno, va a tener que estudiarlos.
Ah, sí, Dios quiera me dé chance, porque cada clase es como 7 hojas de apuntes. Ok. Yo tengo una duda. Sí, Alejandro. ¿Qué pasó con la Casa Borbón cuando llegó Napoleón? Ajá, pues acá se volvió, salió en carrera y se asiló en, eh, en Inglaterra. El, digamos así, el descendiente, el que vendría a ser el rey, que era un hermano del rey que fue decapitado. Luis XVI, o XVI, fue decapitado por la Revolución Francesa, por traidor a la patria. Su hermano, el duque de Anjou, estaba exiliado en Inglaterra. Pues, ¿qué pasa? Cuando los aliados vencen a Napoleón, lo obligan a renunciar, llaman al ejercicio del poder al candidato, pues al llamado Delfín, que es el duque de Anjou. Ya viene, era un gordo terrible. Viene y se hace cargo del trono, ¿no? Y empieza allí a tratar de gobernar. Lo interesante es que él está gobernando con todo el aparato burocrático y militar de Napoleón. Ya veo, muchas gracias. Un mariscal de Napoleón, el mariscal Ney, es su ministro de defensa, el ministro del rey, que se va a llamar Luis XVIII. No, lo tremendo es que Napoleón regresa. Es lo que se llama el gobierno de los 100 días, ¿no? Napoleón está en la isla de Elba, ahí en el Mediterráneo. Está con toda su corte ahí, mirando para Francia. Y en un cierto momento todo el mundo le echa carbón, dice, no, en Francia las cosas están pésimas, ese rey no sirve para nada y tal. Y Napoleón empieza a convencerse de que él tiene que volver. Y efectivamente, regresa. Regresa sin ejército ni nada. ¿Y qué hace Luis XVIII? Pues le manda al mariscal Ney a capturarlo a Napoleón. El mariscal que había sido mariscal del ejército napoleónico a capturar a Napoleón. Claro, llega el ejército, Napoleón se adelanta, viene con un grupo de gente, se adelanta y les dice, bueno, aquí estoy. Y en vez de capturarlo, todos se le tiran encima, lo alzan y lo llevan en triunfo a París. Claro, cuando Luis XVIII sabe esto, hace sus maletas y se vuelve a salir corriendo para Inglaterra. Pero a Napoleón le quedaba muy poco tiempo, porque después de eso, todos los aliados se juntan contra él y lo vuelven a vencer definitivamente en la batalla de Waterloo en territorio de Bélgica. Entonces ya Napoleón lo agarran y lo refunden en una islita en el Atlántico. Y de ahí ya no sale. Ahí se muere. Muchas gracias. Mucho gusto. Muy bien. Elena Andrade. Todo claro, profe. Todo claro. Qué bien, Elena. José. Buenas tardes, profe. ¿Qué pasó, José? Bien, yo pienso que sí, me ha quedado bastante claro, a pesar de que la clase, considero yo, ha sido bastante, ha tenido bastante información. Lo que quería yo aportar era que alguien antes mencionó que el Estado, cuando estábamos hablando de eso, debía tener una autoridad regulatoria, pero
bueno, yo recuerdo ciertos casos como la anarquía militar en Roma, en los que no había alguien que precisamente ejerciera ese poder de autoridad. Ajá. También propiamente la Revolución Francesa que hablábamos, Ujú. el pueblo no tenía como, por así decirlo, un líder. Bueno, sí surgieron los líderes. Usted sabe que la Revolución Francesa fue en gran parte una revolución burguesa. ¿Verdad? El pueblo bajo se sumó, pero todo el movimiento de la Ilustración, por ejemplo, es un movimiento muy burgués. Burgueses eran Voltaire, Diderot, D'Alembert, todos ellos. Son esos burgueses, son los descendientes de Messier Oger, del consejero de Carlos VI, ¿no? Son los descendientes del burgués de París, los que luego van a derrocar al rey y le van a cortar la cabeza. Burgueses, Danton, Robespierre, son burgueses. Paul Marat, el gran líder. De manera que al burgués que era Messier Oger, después de varios siglos se convierte en unos burgueses mucho menos pacíficos, ¿no? Que son capaces de tomar el poder, cambiar todo, eliminar la monarquía, eliminar la nobleza, suprimir las ventajas del clero, en fin, dejarnos la revolución, que es precisamente un conjunto de ideales del cual todavía vivimos. Kevin. Por mí todo claro, profe. Ok, Kevin. Qué bien. Rachel. Sí, profe, pues la verdad yo creo que toda la información ha sido bastante clara. La parte que tal vez me llamó más la atención fue con todo el proceso de Felipe, creo que fue que hubo como un estancamiento, ¿verdad? En lo que fue el conocimiento, en la cultura, en la ciencia, que eso lo venimos viendo desde la clase pasada, entonces, pero aquí lo vimos más a profundidad y tal vez eso fue lo que más me llamó la atención. Eduardo. Profe, todo muy claro, gracias a Dios. Bueno, muy bien, entonces, si ustedes me lo permiten, yo me despido. ¿Ah? Adiós. Gracias, profe, adiós. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Luego, profe. Lo vemos en Romanos ahorita, a las 5. Ciertísimo.